Muy buenas tardes, amigos. De esta manera ha concluido ya el mensaje presidencial. Luis Arce Catacora se ha referido a todo el país desde la Casa de la Libertad en Sucre a propósito del bicentenario de Bolivia. Lo ha hecho frente a una gran comunidad que se ha dado cita justamente hasta estas instalaciones en la Ciudad Blanca, acompañado también de sus colaboradores. Un mensaje que ha sido iniciado justamente por el vicepresidente del Estado y luego ha sido continuado por Luis Arce en medio de esta comunidad, donde no solamente están sus colaboradores, sino también algunas delegaciones, invitados especiales, la comunidad extranjera que ha sido parte de este mensaje presidencial. Y para hacer análisis justamente ya estamos con dos economistas. Saludamos a Armando Ortuño y a Gonzalo Chávez. Empezamos con el señor Ortuño. ¿Cuál es su balance de este mensaje presidencial por los 200 años de la independencia de Bolivia? Lo escuchamos. Ya. Muy buen día a todos los espectadores. Bueno, a ver, a mí no me ha quedado muy claro el objetivo finalmente de este discurso. Esta era una oportunidad importante porque, digamos, no era un clásico discurso de gestión, que es el que estamos acostumbrados cada 6 de agosto, sino era un discurso donde el eje central era los 200 años, el bicentenario del nacimiento del país. Y creo que el mensaje, si pensábamos en este hito histórico, probablemente tenía que ver más con una reflexión sobre la larga historia de nuestro país, la fortaleza de nuestra sociedad, el trabajo de los bolivianos y cómo hemos ido construyendo pues este país, obviamente con adversidades, pero también con logros que los vemos. Entonces, creo que podía ser un mensaje más concentrado en la experiencia histórica de 200 años y también en el futuro, en lo que viene después de estos 200 años, desde el punto de vista de una sociedad mucho más unificada, mucho más enfrentando los desafíos que tiene. Ese podría ser el discurso central, pero al final hemos tenido una parte importante del discurso concentrado en una defensa de la gestión del presidente Arce, que es una defensa obviamente que lleva a controvertida porque no se tocan varios de los temas difíciles que está enfrentando el país y hay bastante discusión sobre los resultados que presenta el presidente. Entonces a mí en lo personal no me ha gustado el discurso porque creo que probablemente era un momento importante para hablar de la experiencia histórica de llamar una unidad del país, de hacernos pensar en el futuro a partir de este hito histórico que son los 200 años, y al final hemos tenido en la parte sustancial más que todo una defensa de la gestión del presidente Arce que tiene muchos claroscuros, incluso oscuros yo diría sobre todo, y por lo tanto yo creo que se ha perdido la oportunidad de hablar del hito histórico y nos hemos concentrado otra vez en la política coyuntural con algunos mensajes también que evidentemente son más bien de un orden más bien partidizado. Creo que en ese sentido no me gustó el discurso, esa sería mi primera impresión. Muy bien, muchísimas gracias. Justamente también estamos con Gonzalo Chávez para conocer sus criterios. ¿Cuál es su balance del mensaje presidencial? Buenas tardes. Buenas tardes. 200 años del Bolivia y a Arce Catacora, presidente de Bolivia, la historia le quedó muy grande. Su discurso fue una reinterpretación casi escolar de la historia boliviana a partir de una matriz ideológica marxista de la lucha de clases, de los oprimidos contra los opresores, una reinterpretación de la historia, una reivindicación de otros actores económicos, es decir, Arce terminó siendo como siempre fue, ¿no es cierto?, un burócrata que no tuvo la talla de estadista, repitió cansinamente, además, en su segunda parte del discurso, todos los logros que según él lo ha hecho en estos últimos años. Ha hecho una defensa pero feroz de todo el proceso, además de los 20 años del proceso de cambio, de la industrialización, de la nacionalización, de todas sus reformas, y ni siquiera mencionó, ¿no es cierto?, y es una afronta a mucha gente que está en las filas en este momento en las filas del pan, en las filas de la gasolina, en la búsqueda de dólares, en la crisis, en el empleo,
visión tan extrema, tan mandándose flores a sí mismo y no viendo la realidad económica. No fue un discurso de 200 años, fue un discurso de defensa de 20 años de populismo, fue un discurso de 20 años que definitivamente no entró a los temas profundos. Desunió, ¿no es cierto?, mostró cada vez más las heridas, tuvo una lectura que yo diría casi de asamblea universitaria de la historia económica, dividiendo al país entre los ricos y los pobres, entre el imperio y la colonia, en fin, ¿no es cierto?, un discurso cansino, un discurso realmente que debería quedar en los anales de la historia como lo que no se debe hacer cuando se cumplen 200 años. Muy bien, gracias por esta primera impresión a Gonzalo y lo mismo con Armando Ortuño. ¿Qué ha dicho Luis Arce al país sobre el principal problema que preocupa a los bolivianos, la economía? Le consultamos a Armando Ortuño. No, yo creo que él básicamente, y coincido en la impresión que tiene Gonzalo, ha repetido básicamente sus convicciones, que nos las viene repitiendo desde hace ya 3 años, desde que empezaron los problemas económicos, en el sentido de su proyecto de concentrar todo en esta idea de industrialización con sustitución de importaciones, y evidentemente le ha dedicado apenas una frase a todos los problemas económicos y los desequilibrios en temas de precios, en temas de abastecimiento, que la sociedad los viene viviendo desde hace ya 3 años. Entonces, yo creo que él se ha ratificado de una manera bastante rígida en sus convicciones. Creo que ya en anteriores discursos presidenciales todos hemos observado la gran dificultad del presidente para una autocrítica, la gran dificultad para poder enfocar los problemas y tratar de salir de su marco ideológico y tratar de enfrentar los problemas. Es una lástima, porque al final tal vez era el último gran discurso donde él podía plantear un discurso con un poco más de altura, con un poco más de visión de futuro. Obviamente siempre se van a justificar, pero podría haber dado un discurso que nos permita pensar el país en un mediano plazo y también rescatar su legado, si hay algún legado que su gobierno va a dejar, y también de este periodo histórico. Pero otra vez hemos entrado un poco en el discurso que ya conocemos de insistir en que sus políticas son las adecuadas, cuando sabemos que por todo lado que hay problemas, y por otra parte echar la culpa tanto a factores externos como a factores internos de sus fracasos. En ese sentido, el discurso ha sido una repetición casi automática de lo que venimos escuchando desde hace 2 años, y que ha ido perdiendo mucha credibilidad. Por eso le decía, mira, yo creo que se ha perdido una oportunidad. Yo siento que el discurso presidencial de los 200 años del Bicentenario tendría que haber tenido otro tono. No necesariamente uno tiene que aquí discutir y reflexionar sobre los problemas de su gestión, sino pensar en el país y pensar en la sociedad y pensar de una manera más integral en este país en el que estamos viviendo, que tiene problemas, por supuesto, pero también tiene potencialidades. Al final son 200 años de construcción de un país donde lo hemos construido todos los bolivianos desde diferentes experiencias, lugares, culturas, etcétera. Hablar de esa fortaleza del país, de una historia más positiva, de progreso, que es lo que hemos tenido en estos 200 años, pese a las dificultades, creo que eso es lo que le ha faltado al presidente. Y otra vez, como veo, estamos otra vez embarcados en la clásica polarización y en la discusión de la política cotidiana, y también en eso parece que ha sido una pena finalmente haber utilizado el espacio para repetir ese tipo de discurso. Gonzalo Chávez, ¿qué le ha dicho el presidente Luis Arce al país sobre el principal problema, la economía nacional? Bueno, mira, yo creo que no le ha dicho absolutamente nada, porque el presidente y su política económica está encerrada en una burbuja ideológica, porque no es capaz de entender, ¿no es cierto?, todos los desafíos que presenta la economía boliviana en el corto y largo plazo. O sea, ¿cómo le va a poder decir algo sin hablarle de que han destruido al sector hidrocarburos? Bolivia era una potencia gasífera y la han convertido en un importador de energía. ¿Cómo no le va a decir al país
que han estrangulado al sector educación, y resulta ahora que con datos del propio gobierno, solo 3 alumnos de 100 que salen bachilleres pasan un examen básico de matemáticas. ¿Cómo no le va a decir al país que se dilapidaron las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia para inflar una burbuja de consumo? ¿Cómo no le va a decir al país que convirtieron el Estado en un botín político y el déficit público hace 12 años supera el 8% del Producto Interno Bruto en promedio? ¿Cómo no van a decir se han convertido al Banco Central de Bolivia en un apéndice que financia la ineficiencia? ¿Cómo no le van a decir al país, ¿no es cierto?, que estamos camino a tener un apagón energético? Porque lo próximo que va a faltar no solamente va a ser diésel y gasolina, va a ser energía eléctrica, porque esta está en un 70% en base a gas, y no hay gas, no invirtieron en gas. Fueron 20 años realmente desastrosos, que por lo menos reconocer sus problemas hubiera tal vez también mostrado que pueden haber cosas buenas como la inclusión, por ejemplo. Pero no, se concentró en la ideología, ¿no es cierto? La historia le quedó gigantesca, reinterpretó la historia a su imagen y semejanza ideológica, y no pudo, ¿no es cierto?, mostrar el futuro. Y no hizo lo más básico. Una nación se hace en base a encuentro, a reconciliación, a acuerdo. Y lo que hizo es echar sal a las heridas, lo que hizo es un narcisismo macroeconómico gigantesco, lo que lo muestra pues con enormes debilidades, y que muestra que pudo haber sido un estadista que sale por la puerta grande aprovechando los 200 años, pero sale como un ideólogo, como un defensor, como una muy terca en el manejo de la política económica. Se lo ve, ¿no es cierto?, como una persona que la historia se va a olvidar, y que lamentablemente nos tocó los 200 años tenerlo como presidente. Gracias, Gonzalo. Estamos analizando el mensaje presidencial por el bicentenario que se ha llevado adelante en Sucre. Seguimos justamente ahora con Armando Ortuño. ¿De qué debió hablar el presidente en este su último mensaje al país por el bicentenario de Bolivia? No, yo ya le dije, yo creo que realmente este era un hito histórico para hablar de 2 elementos que me parecen importantes y que el país necesita en este momento en medio de la crisis. El país necesita unidad. El país necesita que todos trabajemos en conjunto para resolver los problemas. Yo creo que una cosa que podría haber hablado el presidente, más allá de los partidismos y de las posiciones ideológicas de unos y otros, es de haber hablado de los 200 años de historia del país. Creo que lo importante del proceso es que hemos llegado hasta aquí en 200 años. Hemos ido construyendo cada uno de nosotros con nuestras familias, con las historias de nuestros abuelos, con nuestras trayectorias personales, con nuestro esfuerzo. Hemos ido construyendo el país somos todos nosotros. Y creo que el país necesitaba, más allá, insisto, de las polarizaciones, el país necesitaba un mensaje en estos 200 años de unidad, un mensaje positivo, un mensaje de que se resuelven los problemas, de que entre todos podemos avanzar, y que además hemos construido un fantástico país entre todos, más allá de nuestras diferencias. Creo que de eso no se ha hablado mucho, y más bien se ha insistido más en una historia negativa del país, de confrontaciones y de tensiones, que también es parte de la historia, por supuesto, pero creo que eso le ha faltado. Y el segundo elemento que creo que le ha faltado al presidente es ciertamente reconocer los problemas que está viviendo el país, principalmente económicos, pero a partir de eso plantearle un horizonte de lo que viene por delante, y de los grandes retos que tiene, ya no él probablemente, sino los mandatarios que vienen después. Y ahí podía haber planteado un horizonte, y siendo con elementos obviamente de autocrítica, pero también con elementos de colocar las cosas hacia adelante. A mí me parece que ninguno de esos 2 elementos han sido solucionados en este discurso, y al final, bueno, lo estamos viendo, nos vamos a poner a discutir en términos de la coyuntura, en términos de los balances más ideológicos y polarizados. Bueno, ese no debería ser la principal discusión cuando estamos hablando de 200 años de historia de vida juntos entre los bolivianos. Gonzalo, el presidente Arce ha dicho que la industrialización es una realidad.
Eventualmente les citó que en cada región del país están floreciendo fábricas. ¿Cuál es su opinión con relación a las palabras de Luis Arce? Bueno, mira, si vemos la industrialización hay que ver hechos concretos. Yo creo que la industrialización que el gobierno que el gobierno defiende y defendió en este discurso, pues está en la propaganda o está en la mente de ellos. Porque cuando vemos industrialización, veamos las cosas concretas. Tú tienes una fábrica de azúcar sin insumos en San Buenaventura. ¿Eso es industrialización? Tú tienes más de $1.000 millones invertidos en litio y no hay más que unas cuantas toneladas en un potencial enorme. Se tiraron la plata, fue una estafa la industrialización del litio. En el caso de la urea, igual, han prometido muchas cosas en la industrialización. ¿Y qué tienes? Una industria que no tiene el insumo básico para producir urea, que es el gas natural, que se está contrayendo. Tú ves, por otra parte, la industrialización del Mutul, que es absolutamente marginal. Entonces, yo creo que el gobierno se enamora de su propaganda y a los 200 años nos quiere decir que eso es el hito histórico. Si no hay nada de eso, eso es una ficción ideológica. En lo concreto no hemos industrializado prácticamente nada. Ese será un desafío de largo plazo. Por lo tanto, pues se perdió una enorme oportunidad para mostrar los desafíos que tiene el país, especialmente de salir del extractivismo, de esta idea que lo único que te da riqueza son los recursos naturales y hay que explotarlos, ya sea por el sector privado o por el sector estatal. Y no te habla de que viene un mundo diferente basado en capital humano, en ideas, en educación. La gente tiene que dejar de ver al suelo como forma de recuperación de riqueza de los últimos 200 años y mirar, los próximos 200 años están en el cielo del Internet, están en el INTI, sol de las relaciones comerciales que da en el ciberespacio, en las oportunidades que eso proyecta, está en el capital humano. Debería habernos hablado de las barbaridades que han hecho con el capital humano, que lo han destrozado, y ese es el futuro, y eso es lo que nos puede unir, la familia, nuestros hijos. ¿Y eso qué es? Capital humano. ¿Y para qué necesitas educación para cambiar eso? Lamentablemente repetimos la misma historia de siempre y fue un discurso para olvidarse muy rápidamente y esperar, ¿no es cierto?, que en realidad ahora los bolivianos que han construido el país pues sigan apoyando como lo han estado haciendo ahora. Porque Bolivia no está hecho solamente de oligarcas o de revolucionarios o de colonialistas o no colonialistas. Bolivia está hecho de profesores, de investigadores, de albañiles, de productores, de empresarios, de emprendedores, de periodistas. Está hecho por decenas de gente que todos los días está trabajando, ¿no es cierto? Y no hubiera querido escuchar esta reconstrucción de la historia a imagen y semejanza de una ideología. Lo que le hubiera gustado escuchar es un horizonte de futuro con las nuevas tecnologías, con los nuevos desafíos que te plantea el mundo. Bien, el presidente también ha dicho y ha reconocido que atravesamos escasez de combustibles, aunque ha dicho que es un tema coyuntural. Armando Ortuño, ¿este es un problema pendiente que deberá resolver el próximo gobierno? No es un tema coyuntural para empezar, porque un tema coyuntural es algo que se produce por un evento extraordinario de corto plazo y luego pasa. Eso no es una coyuntura. El problema de desabastecimiento tiene que ver con desequilibrios de fondo de la economía boliviana en términos de fiscales, cambiarios y de sus sistemas de precios. Esos temas son temas evidentemente definitivos y los más importantes que va a tener que enfrentar el siguiente gobierno, cualquiera sea su signo, en términos de una estabilización de la economía boliviana. Por lo tanto, no es un problema coyuntural y es un problema de fondo. Y de hecho,
probablemente los siguientes años vamos a encarar un conjunto de acciones y políticas que van a tener que tocar estos problemas de fondo. Entonces, sí, efectivamente en esto otra vez el presidente, pero otra vez es un discurso que lamentablemente lo venimos escuchando desde hace varios años, por lo menos, ¿no? De tratar de subestimar estos problemas, no entender que son problemas que se han ido acumulando y que justamente al no tratarlos se han ido haciendo cada vez más grandes y cada vez más complejos, ¿no es cierto? En eso, efectivamente, el presidente sigue en la misma visión, sigue con sus mismas obsesiones y yo diría con la misma inacción, ¿no es cierto?, que ha demostrado por lo menos en los últimos 2 años, ¿no? Entonces, sí, este tema va a tener que ser resuelto y creo que es mucho más complejo de lo que incluso están hablando los diferentes candidatos, pero va a ser un tema central en el siguiente gobierno. Ahora, insisto, no sé si esto era el tema para discutir en este momento de celebración del Bicentenario. Estamos en una campaña electoral donde todo esto se está discutiendo con mucho detalle y todos lo están planteando, pero sí. Pero al final el propio discurso del presidente nos lleva a estas reflexiones que son coyunturales y yo creo que en ese sentido el discurso del día de hoy perdió una oportunidad por lo menos de plantear algunos elementos que vayan más allá de la coyuntura. Es una pena en ese sentido, ¿no? Gonzalo Chávez, sus palabras finales, por favor, con relación a este discurso presidencial. Bueno, nuevamente insisto que la historia le quedó grande a Arce Catacora, muy grande. Esperábamos un discurso con horizonte, un discurso que junte las diferencias, un discurso con alta política, que entienda que en el país la construcción histórica se ha hecho justamente por oposiciones, que hemos tenido luces y sombras y que tenemos que entender que la historia no está hecha exclusivamente por esta visión dicotómica entre los oprimidos y los opresores, que es un reduccionismo pero realmente espantoso, ¿no es cierto? Creo que en 200 años que hubiéramos querido escuchar todas las cosas buenas que nos unen, todas las cosas que hemos conquistado, que ha sido conquista no solamente de gobiernos de izquierda y derechas, sino de muchísima gente, de muchos empresarios, de muchos emprendedores, de muchos sindicalistas, de muchos trabajadores, de mucha gente que le pone al hombre al país todos los días. Y no queríamos escuchar, además, cuando tienes a la opinión pública mundial escuchándote, ¿no es cierto?, que vengamos a lavar la ropa sucia de lo que está pasando en la coyuntura, ¿no es cierto? Hubiera sido muy interesante, pero es pedir muchísimo que nuestros estadistas intenten reflejar lo diverso, complejo y heterogéneo que es Bolivia. Gracias. Y en esa complejidad están las oportunidades, no están las diferencias. Bien, gracias Gonzalo. Armando Ortuño, por favor, sus criterios finales respecto al discurso presidencial. Mira, creo que Gonzalo expresa en buena medida también varias de mis opiniones sobre este discurso. Yo quisiera agregar lo siguiente, sin embargo. Yo creo que estas reflexiones nos tienen que hacer pensar en el gran desafío que tenemos por delante todos los bolivianos, pero en particular la clase dirigente y los políticos que están aspirando ahora. De aquí unas semanas tenemos elecciones. Y yo creo que justamente deberíamos aprender de esto. En el siguiente sentido, creo que lo que el país va a necesitar los próximos años es mayor unidad. El país va a tener que buscar una fraternidad, yo diría, es decir, todos somos diversos, todos tenemos visiones políticas diferentes seguramente, pero creo que frente a las adversidades tenemos que unirnos, tenemos que lograr acuerdos, tenemos que dejar de crisparnos, tal vez tenemos que dejar de tener una visión tan negativa de todo. Y los 200 años deberían ser también una oportunidad de pensar en lo grande que es nuestro país, en lo rico que es, en lo que hemos conseguido, en lo personal, porque somos nosotros los que construimos el país con nuestras vidas, nuestros abuelos, ellos han construido el país, y yo creo que tenemos un gran país en ese sentido, y tenemos que reivindicar eso, porque sin esa fuerza vital no vamos a enfrentar y no vamos a salir de las crisis. Entonces creo que el gran reto de las dirigencias justamente
es plantear un discurso político positivo, un discurso político que una, un discurso político que respete las diferencias, pero también plantee elementos donde todos podemos trabajar en conjunto y donde todos podemos hacer avanzar el país. Y también decirle al país la verdad, si más allá de las peleas políticas, de las diferencias ideológicas, hemos construido un gran país en 200 años. Nosotros somos la expresión de ese gran país. Sintámonos orgullosos de eso y ¡viva Bolivia! Bien, muchísimas gracias. Le decimos tanto a Armando Ortuño como a Gonzalo Chávez, ambos economistas, por habernos acompañado con el análisis del mensaje presidencial por este 6 de agosto. Amigos, enseguida iniciamos con Telepaís Meridiano. Quédese con nosotros.